Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé tu palabra. Según tu palabra, no lo hagas en plano, Señor. Y según que tu palabra se vuelve presente para nosotros, Podemos probar la cerca. para que nos podamos acercar a ti. En el lugar de nuestra humanidad, Y en nombre gracias, Señor, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, amigos. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Dándole por su esfuerzo que lo están haciendo, Gracias por el esfuerzo que están haciendo. que nos está viniendo aquí en la iglesia de Dios. Que nos venimos reuniendo en estas semanas en la iglesia de Dios. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. ¿Cómo se pasó el día ya hoy? ¿Cómo fue nuestro día hoy? ¿No? Bien. Un día más que nos tengo acá en la tierra. Un día más que tenemos aquí en la tierra. Mi hermano, a hoy noche es un tema muy importante. Mis amigos, hoy en la noche vamos a estudiar un tema muy importante. Es un tema conocido, Es un tema conocido, pero es importante. pero es importante. De cómo el mundo no está mirando el cosa malo que no está haciendo, legalizando la ley, que no está mirando el cosa malo. Porque el mundo no está mirando las cosas malas que está haciendo. Está legalizando leyes porque no mira lo malo que hay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se va a estudiar la palabra de Dios hoy Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy y no se va a mirar la razón para que el cosa que está tomando lugar. y vamos a ver la razón por la cual esto se está tomando lugar. No se va a ver hoy noche. Vamos a hablar hoy en la noche. La ley universal de Dios. De la ley universal de Dios. La ley universal de Dios. De la ley universal de Dios. Ahora dice la ley universal. Cuando dice una ley universal, Esta cuenta ahí arriba, cuenta en el cielo esta cuenta aquí abajo. y cuenta en la tierra. Y no se va a mirar para Kiko, nuestro mundo está degradando, va yendo día para día más peor. Y vamos a ver por qué el mundo se está degradando y cada vez está peor. La Biblia intenta la palabra de Dios. Ela vai inspirar para o homem santo a escrever a lei. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada a hombres santos para escribirla. La Biblia es la palabra de quién era? ¿La Biblia es la palabra de quién? De Dios. De Dios. Okay. Toda la palabra de Dios, Y como es la palabra de Dios, Dios usa gente, Dios utilizó a los hombres, pero no cualquier gente. pero no cualquier hombre. Dios usa gente en la escuela apartar, Utilizó hombres que apartó, ya, entonces ella inspira en el ponente en la mente y los inspiró, le puso en su mente para escribir su palabra. para que escribieran su palabra. Ya, que ven que Dios usa hombre, la gente en santo Dios utilizó hombres santos para poder escribir su palabra. para que pudieran escribir su palabra. Ya pensé, ahora nos estudia la Biblia, Por eso, cuando estudiamos la Biblia, es 66 books aquí, los 66 libros no está contradicir otro. no se contradicen en nada, Mas Dios es autor de su palabra. porque Dios es el autor de su palabra. Él usa diferentes tipos de gente Utilizó diferentes tipos de en hombres diferentes lugares en diferentes lugares para escribir su palabra. para que su palabra fuera escrita. Dios mismo que hace su palabra. Dios mismo está detrás de su palabra. Ok, ahora nos seguimos más adelante. Mas lo más importante para nosotros mirar que Dios no hay una gente que trató de escribir su ley. Pero es importante recalcar que Dios no le dio el trabajo de escribir la ley al hombre. Dios usa hombre, usa gente Dios utilizó a los hombres para escribir su ley, para escribir su palabra. para escribir su palabra. Pero hoy llegan a su ley, Pero cuando llegamos a su ley, Él no usa gente para escribir. no utilizó hombres para escribirla. La ley de Dios es universal.
La ley de Dios es universal. Y la ley de Dios es una expresión de su carácter. Y la ley de Dios es una expresión de su carácter. Dios no ha permitido gente escribir Dios no permitió que los hombres le escribieran, para ser enemigo de gente o enemigo de Dios, porque el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres para no influenciar a gente no fuera a influenciar al hombre para escribir cosas a revés. escribir cosas que no debían de ser. Entonces, Dios mismo Y por eso Dios mismo apapia bajó a la tierra para escribir su ley. para venir a escribir su ley. Entonces, ahora nos vamos a explicar. Y mientras que seguimos por el tema, Dios mesmo escreveu, Deus com seu mesmo dedo na escrever sua lei. Dios con sus propios dedos escribió la ley. Ora ele estava papel com Moisés, escreveu de Sinaí, ela tuné duas tábuas de testemunho, tábuas de piedras que vi com o dedo de Deus. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Então, essa aqui me está também para quieto, Y esto me tiene que poner a pensar, já de como. ¿por qué? Passou, se Deus usa a gente para escrever sua palavra, Porque si Dios utilizó al hombre para escribir su palabra, Deus agarra cielo, Dios dejó que el cielo ela vem abaixo y bajó a la tierra para escrever sua lei. para venir a escribir su ley. Então, esse investidor nós de compreender Y eso nos tiene que dar de entender que a lei de que Deus la ley de Dios está de grande importância. tiene una importancia sumamente grande. Pastor, se não estava de grande importância, Porque si no tuviera esta gran importancia, Deus mesmo não havia para escrever. Dios no fuera bajado a la tierra a escribirla. Está compreendendo? ¿Comprendimos? Que bem, ora nós temos nada papia contra a lei de Deus. Cuando escuchamos que hablan en contra de la lei de Dios, Meu amigo, não me teme para assunto aí. mis amigos, yo le tengo temor a ese asunto. Então, me vai mirar, não se vai mirar a noite, Y vamos a ver hoy en la noche está de conta de desgraça. de por qué están en desgracia hoy en día. Senhor te serviça. El Señor nos sigue diciendo, Deus quer mostrar que sua lei está universal e uma expressão de seu caráter. Dios quiere demostrar que su ley es universal y es una expresión de su carácter eterno. A lei de Deus, La ley de Dios, sempre a lei de Deus estava lá. Sempre a lei de Deus estava lá. Se não, me não pode papia tocando de pecar com nós. Se não, me não pode papia com nós pecar. la ley siempre estuvo presente, si no, no se podría hablar del pecado o de que alguien pecó. De como? ¿Por qué? Mas agora nos bacana de palavra de Deus. Porque mientras que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, Como Adão e Eva peca, antes que Adán y Eva pecaran, a lei estava lá. la ley ya existía. Então, nós vamos mirar algo sumamente importante hoje. Y vamos a ver algo sumamente importante esta noche. Passou por a lei estava a existir, Adão e Eva a peca. Não acude já a fruta que não estava dando de não. Porque la ley existía antes de que Adán y Eva pecaran, ellos codiciaron la fruta que no era de ellos. Romanos 7:7 também diz o seguinte: quem conosco visa, então, lei está pecar, esta significa nós de nenhuma maneira, ao contrário, não assim a conhecer pecar, senão por meio de lei. Passou para o homem não estava a aquilo, está codice, se lei não avisa, não codicia. En Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Me dá para aqui, estou vendo. Quem conosco compreender agora? ¿Qué comprendimos de lo que leímos? Quem conosco compreender? ¿Qué comprendimos? Quanto de nós aceitamos que nós somos pecadores? ¿Cuándo nosotros aceptamos que somos pecadores? De como nós temos que reconhecer que nós somos pecadores? ¿Por qué reconocemos que somos pecadores? Nossa nasce pecador, nossa heredar é pecado de Adão e Eva. Ok, nós nascemos pecadores, nós heredamos o pecado de Adão e Eva. Porque nacimos pecadores y heredamos el pecado de Adán y Eva. ¿Qué más? Ok, falta mais comida para mim. De como nós somos pecadores? De como nós somos... Sabe? Pastor, me conoce el ley. Me conoce el ley. Aham. Y ahora me pica misa, me está quebrando el ley.
Pero sabe que, ok. Pero un pinatame, Ajá. Adán y Eva, Ujú. cosas que llenan de su imagen, no son a su imagen de Dios. Entonces, no saben Adán y Eva, ¿para qué? Por eso nace de su imagen de Adán. Esto que está de Jesús. Ok, ok. Mi trovato deve subire bene, mi deve quel punto aqui. Ya? Wow! Mi hermana, é coisa que está passando com o nosso mundo aqui, não? Mis hermanos, lo que está pasando con este mundo. Nós temos que compreender é coisa que claro que está vindo no mundo aqui. Tenemos que comprender claramente lo que está viniendo en este mundo. Ya? Wow! Deus está avisando Dios me está diciendo, que conosco visa anto, lei está picando, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ela se visa de nenhuma maneira. Y sigue diciendo, de ninguna manera. Nós estamos seguir está passando. Ao contrário, Pero al contrario, lo que não assim a conhecer pecar, pero yo no conocería el pecado se não para meio de lei. si no es por la ley. Quer dizer, outra palavra, Quiere decir, en otras palabras, se lei não está para existir, si la ley no existiera, você não pode fazer muito grande de pecar. no me podrías hablar del pecado. Você não pode chamar-me No pecador. me podrías llamar pecador. Mas outra dor de lei Porque solamente por medio de la ley tem conhecimento de pecar. conocemos Mas que uma es minha pecado, falha com lei. porque fallamos en la ley. Quer dizer, outra pensa com lei não te conta mais. Cuando decimos que la ley ya no cuenta, Não tem pecar, não for parte de pecador. no hay pecado y no podemos hablar de los pecadores. Não está compreendendo? ¿Comprendimos? Pensei, o mundo está indo, degradando, indo bom. Por eso es que el mundo se está degradando. Está cada día más. pensando, está legalizando actos de imoralidade e constante pegando normal para nós. Por eso es que están legalizando actos de inmoralidad y se está volviendo algo muy normal. Passou para nós, está rechazando a lei de Deus. Porque rechazan la ley de Dios. A lei está revelando os pecados. La ley nos revela el pecado. Está revelando os condiciones. Nos revela la Está condición. pensando, olha, não quer legalizar actos de imoralidade. Por eso cuando legalizan actos de Não inmoralidad, que com a escritura, cogen la escritura porque é banda. y la ponen a un lado. Vine com o próprio comentário, palavra adiante, Y vienen con sus propias filosofías para justificar a ajudar. para justificar sus Mas actos. sobre Deus Porque Dios está condenando a actos. condena esos actos. Nós, como filhos de Deus, Nosotros como hijos de nós Dios está aqui conosco. debemos saber qué es lo que Então, minha irmã, y mis hermanos. se tu tempo conosco vai ensalzar a lei de Deus, Si está el tiempo donde tenemos que está ensalzar, agora mais que nunca. es ahora más que nunca. Então, logo no seguinte, Ana, Mientras seguimos en el tema, Deus também ensinou-nos a 1 Juan 3,4 que praticar pecar está praticar quebramento de lei também e pecar está quebramento de lei. el Señor nos dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la lei. Que vai pecar seu nome Así que el pecado, el nombre del pecado, está quebramento de lei. significa infracción de la lei. Então, pecador, se me aceitar como então pecador, Si yo acepto que soy un me pecador, não pode rechazar a lei de Deus. no puedo rechazar la ley de Dios, Passou da lei, porque la lei está revelando minha condição pecaminosa. me revela mi condición Então, pecaminosa. olha revelando minha condição pecaminosa. Y cuando me revela mi condición Está pecaminosa, servindo como guia me sirve como guía para guiar-me em Salvador e está perdonando de minha pecana. para guiarme al Salvador que perdona todos mis pecados. Então, hoje em dia, Hoy en día tem opiniões cristianas. hay muchos de los cristianos, Donde não sabe como representar a lei mais. como no sabemos cómo representar a Não que Dios, vai tocar a lei mais. no queremos hablar de la ley. Olha no seguinte, Ana. Eva, a pecar. Eva pecó, Eva a desejar o que estava proibido. Eva deseó lo que estaba prohibido. Ela deseja, então ela come o que estava proibido. Y comió lo que estaba prohibido. Já? O resultado do desejo. Y el resultado Ay. de ese deseo Ok.
Sí. Resultado del deseo que ela come, nada se ha sacado de ella. Y el resultado de ese deseo fue que fueron echados Pasó afuera nada del Edén. peca. Fueron echados afuera del Edén porque pecaron. Mas se nada peca, Y si pecaron, quem contava da vida? ¿qué había? Estava da lei. Había una ley. Deus disse, não come. Dios les dijo, no coman El día nada. que você come, Y el día que ustedes você coman, não morre seguro. morirán seguramente. Então, o que nós fazemos? ¿Y qué hicieron ellos? Não come. Y ellos comieron. Então, nós não precisamos morrer eternamente. Y tenían que haber muerto eternamente. Pero a graça de Deus, Pero la gracia de Dios, então, nosso Senhor Jesucristo, que es nuestro Señor Ele Jesucristo, vem vino para dar-nos oportunidade para darnos oportunidad para ganhar perdão e limpeza de nosso pecado. para tener perdón y ser limpios del pecado. Pero a lei Pero la ley está aqui para permanecer para sempre. permanece para siempre. Está para ser Deus mesmo. Por eso es que Dios Aqui é bom, bajó a la tierra a escrever com seu próprio dedo. y escribió con su propio Ele dedo. não confia em escrever. No confió en ningún hombre, Apesar que tem gente lançando, a pesar de que era un ele hombre mesmo santo, escreveu em 10 mandamentos. él mismo bajó y escribió los 10 Então, mandamientos, lei universal que es una ley universal e que é uma expressão de seu caráter. y es una expresión de su carácter. Então, tem outra palavra que precisava hoje à noite. Y en otras palabras, quiero decir hoy en la noche, A base do mandamento não de Deus. a base de estos mandamientos de Dios, Mas sabe que tipo de Deus me desce? sabemos que Dios servimos. Então, qualquer No es Deus. cualquier Dios, Então, Deus de amor, es un Dios de amor, Deus recto, un Dios recto, Deus que estima rectitude e que estima misericórdia. un Dios que ama la rectitud y ama la misericordia. Então, compreendeu? ¿Comprendimos? Então, agora siga avançar. Mientras avanzamos en el tema, Senhor, Jesus disse-nos o seguinte. Cristo dijo lo siguiente: Ora, Jesus sabia bom que vai ser aqui. cuando Cristo vino a esta tierra, Estava de problema tocante de lei. había muchos problemas sobre la ley. Então, amigo na hora do estabelecer, Y mis amigos, cuando leemos, ele pode influenciar, explicar coisas que não quer. las personas pueden influenciarte a explicar lo que ellos quieran. Pero a volta busca Deus sinceramente. Pero tú que buscas a Dios sinceramente, Espírito de Deus que está revelando a verdade, que está guiando em tua verdade, el Espíritu de Dios que revela la verdad y guía toda la verdad, está a ser verdade de Deus claro. te hará la verdad de Dios claramente. Pastor, Deus está interessado em nossa salvação. Porque Dios está interesado en esta salvación. Então, Jesus, sabendo o problema que tinha, Y como Cristo sabía el problema que había, ele diz: dijo: não quero que me abim para abolir a lei ou o profeta, não. Me não abim para abolir, senão para cumprir. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Que maneira que Jesus está para pé? Así que la manera como Cristo habló, Meu irmão, poner atenção no que está dizendo. mis hermanos, pongamos atención a lo que Pastor, nós temos que escutar a voz de Deus. porque tenemos que escuchar la voz de Dios, Não é voz de ele. no la voz de las Se personas. Jesus avisar-me, Si mi Cristo me dijo, não quer, no creas, fazer uma roupa da pini com a filosofia, porque muchos vienen con filosofías para apresentar em forma para presentar en una forma que a lei não te conta que mais. la ley ya no cuenta. Talvez Jesus está pensando nós, é Salvador, está pensando nós adelantar. Por eso es que Cristo Jesús, el Salvador, nos dijo desde adelantado: Não quer que eu venha para abolir a lei aos profetas, não. no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Me não vim para abolir, senão para cumprir. No vine para abolir, sino para cumplirla. Para sombra de verdade, me está pensando, posso, até hora que o cielo e terra passa, nenhum iota, nem tilde de lei não passa até hora que o cos queda cumprir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. E tendo em conta, minha irmã, Y tengamos en cuenta, hermanos, se lei não tem, si la ley no está, não tem pecador. no hay pecadores. Pecador deve existir, El pecado existe passou a falha da lei. porque fue infracción de la ley. Se ninguém vai ser de Salvador, Si necesito de un Salvador, tem algo que você revelar em minha pecado. hay algo que me tiene que revelar mi pecado. Talvez o mundo está vendo assim, né? Por eso es que el mundo está cada día en decadencia.
Porque no está reconociendo la ley de Dios. porque no reconocen la ley de Dios, É lei moral. la ley moral. Talvez em nosso mundo está virando dia para dia mais imoral. Por eso día para día el mundo está más inmoral. Talvez ainda anda por tata com you por casa. Por eso es que hoy en día hay leyes donde los padres e E ainda hijos para ter relação com bestia. los hombres pueden tener Homem com relaciones con homem animales. por casa. Hombres con hombres se pueden casar. Mulher com mulher por casa. Mujeres con mujeres se Então, pueden casar. ¿Por qué? Passou uma nada rechazar a lei de Deus. Porque ellos rechazan la ley de Dios. Não está aceitar como um pecador. No aceptan que son pecadores. Está comigo? Tem pergunta? ¿Comprendimos? ¿Alguna pregunta? Tem pergunta? ¿Hay alguna pregunta? Se tem confusão? ¿Hay alguna confusión? Se não tem, Si no hay, nós está sim. vamos a seguir. Visão. Dime. Deus bendiga. Buena pregunta. La pregunta fue si eres hija de Dios, ¿vas a quedar con esa naturaleza pecaminosa? E nós três? No, porque para eso no. Não sabia que a natureza pecaminosa? Estamos amigos, sí. Você está no seguida? Sim. Tem como? No. Ali? Inclinaba a pecar, no está pecador, no está inclinaba a pecar, no está hacia pecar. Primeiro, mana se pecador, pecador da história. Cristo me dá a base. Pecador sim. Não me dá assim pisar. Irmã. Mis hermanos, gracias. ¿sí? Bom irmão. Muy buena pregunta. Vá. Ela nos põe em prática. Vamos a ponerlo en práctica. Para Jesus. Yo sé que Para mim, chegando a Jesus, para yo llegar a Cristo, Jesus está chegando a mim por mim. Cristo llega primero a ti. Então, agora chegando a mim, Y cuando llegue a mí, seu amor está impactando. su amor me impacta. Então, ao seu amor impactar-me, Y cuando su amor me impacte, meu amor me mira quem me está. voy a ver quién soy o no. Está ligado? O no. Então, é amor de Deus aí, Y ese amor de Dios, é daqui já me ajuda. ¿dónde me guía? Arrependimento. Al arrepentimiento. Me está por esquece minha palavra. Voy a volver a repetirla. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mas só tem uma pieta de que igreja. Porque hay muchas personas que entran a Para la ter iglesia, água bautismal, se bautizan sigue com esse vida vai. y siguen con la misma vida. No momento que Cristo chega, En el momento que Cristo llegue, está esse impacto em nós, hace un impacto en nosotros. está para cambiar nós. Es para cambiarnos, Ou não? ¿o no? É o momento que me entregar a Jesus. En el momento que me entregue a Cristo, Meu irmão, é culpa de pecar que me está queda com ele. este cuerpo de pecado me voy a quedar con él. Pero Jesus te tenta de mi coração Pero Cristo entrará en mi corazón para se sublevar de mi coração. para él poder morar en mí. É natureza pecaminosa tem, Esa naturaleza pecaminosa está, pero é natureza de Espírito de Cristo pero la naturaleza de me tem controlar é natureza pecaminosa. controlará la naturaleza Para a pecaminosa. natureza de Cristo controlar é natureza pecaminosa. Para que la naturaleza de Cristo controle la naturaleza Me pecaminosa, tem que alimentar-me diariamente tengo que alimentarme diariamente com a natureza de Espírito. con la naturaleza del Espíritu. É palavra de Espírito e vida. La palabra de Dios es el Espíritu de vida. Segundo, me está alimentando-me diariamente. Según que me alimente Me está diariamente, recebendo poder. voy a recibir el Me poder. está recebendo força. Recibo fuerza Para olhar prueba na minha vida, mim. para cuando vengan las pruebas, É natureza carnal que vai dominar. la naturaleza carnal que quieras dominar, É só de Cristo me está permitir controlar. sea la de Cristo la que controle. Camina-me que saco, despensa. Camina-me que saco, mano, para tal. En cualquier momento que quiera golpear a otra persona, Como que a natureza de Cristo assim não controlar de mim, como la naturaleza de Cristo está tanto dentro de mí, me está para sofrer numa. bajo, inclino mi cabeza y sufro, Para Cristo foi virtude. para que Cristo sea glorificado. E amigo não, Mis amigos, mais nos compreender Jesus, entre más comprendamos nós a Cristo, recebemos mais vigor vamos a recibir más vigor para avançar com Cristo. para avanzar con Cristo.
¿O no es verdad? Algum vento tem da visa. Alguna vez escuchamos personas que dicen, Aí tá ele, tá? ay, soy un ser humano, Medo de palavra. tengo miedo de esa palabra, Ele é dono de essa pecaminosa aqui. esta naturaleza pecaminosa. Ora que Cristo viene, Cuando Cristo venga, nós estamos vestidos de lo que está inmortal. tenemos vestidos de inmortalidad. Pero mientras uno está vivo esperando a Cristo, Pero mientras vivamos esperando, Él quieta. Él sí quedará. pero Cristo está controlando. Pero Cristo lo controlará. A tu conta controlando, ¿Y cómo lo controla? nem tem que alimentar neste diário. Alimentándonos diariamente en la palabra de Dios. É período para você lá, Este predicador que está delante de ustedes tem muita luta. tiene muchas luchas. Ainda mais que nós. No soy más que ustedes. Você já você não é predicador? Porque a veces ven a los Não, predicadores isso se cai, se tá. Digamos, dúvida. y alaban pensando que son personas super. E também sou pecador conosco. Pero yo soy un pecador igual que ustedes. É cambio que tem de mim, El cambio que hay en mí da Jesus. es Cristo Jesús. Se me negligenciar Jesus, Si yo niego a Cristo, então vai perto da mesma natureza de homem. volveré a la naturaleza vieja que yo estaba. ¿Comprendimos? Que Ele nos fortaleça Nuestra fortaleza da Cristo Jesus. viene de Cristo Jesús. E nós temos que alimentar-nos diariamente. Y nos tenemos que alimentar diariamente de Él. Jesus está interessado em cada um de nossos salvação. Cristo Jesús está interesado en cada uno de nuestra salvación. Então Jesus avisa. Y Jesús dijo, Ok. Vamos levantar mais adiante. Escuta um pouquinho o Romano 5, Jesus avisa. escuchemos muy bien que nos dice Romanos 5:12. Ele diz: Pensei, mescosco dor de rende picar a 30 do mundo e morto dor de picar, assim morto a passa para tu rende, passou para tu a peca. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Versículo 16 avisa: passou para prometer lei, passou para prometer lei, picada para estar do mundo, mas picar não está modo contar, ora não tem lei. Y Romanos 13 nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Meu irmão, ó. Mis hermanos, miren, Pouco tempo dentro de marcha, protesta para passar uma naquela legalização, saca, passa lei, rompe por casa, moe, por casa não é. hace poco hubo una marcha, una protesta, porque querían legalizar la lei de que hombre y hombre se casaran y mujer con mujer. Então, tá religioso não pode marcha. Y los religiosos fueron los que pusieron la marcha. Alguns de pensar em colônias, vai marcha. Algunas personas me dijeron, pues hombre, vamos a marchar. Me digo, não, me deve ser, foi. Y yo le dije, no, yo no me voy a meter en eso. Você está com a marcha, Porque aquellos que marchan não está reconhecendo o 10 mandamentos de Deus. son aquellos que no reconocen los 10 mandamientos de O Dios. mundo não está reconhecendo a lei de Deus. El mundo no está reconociendo la ley de Dios. Não tem uma lei, 10 mandamento falso. Tienen unos 10 mandamientos, pero son falsos. Por não ter sido Éxodo 20. Que no es según Éxodo 20. Talvez não tem cara. Por eso es que no pueden hablar la verdad. É religioso não também. Los religiosos también Não que defender algo, quieren defender a pero não rechazar a lei de Deus. pero rechazan la ley de Dios. A lei de Deus La ley de Dios está revelando nos condição pecaminosa. nos revela nuestra condición pecaminosa. Então, se você vai contra a lei, Y si vas en contra de la ley, você está indo contra Deus. estás yendo en contra Então, você de está Dios. brincando como um pecador. Y niegas que eres un pecador. Ou não é assim? ¿O no es así? Dessa maneira. ¿Así no es? Amigo não, humano não, luna de Deus. Mis amigos, hermanos, hijos de Dios, Se não se stop de papo contra a lei, si dejamos de hablar de la ley, começamos a vida de guerra. comencemos a hablar de una A ley. doutorar. Y rápidamente. Então, Deus se sigue dizendo nós. El Señor nos sigue diciendo, Sin embargo, morto a reina forte Adão tem a Moisés. Hasta viva está com não
a peca na mesma maneira de transgressão de Adão, que é uma figura de Jesus como está aqui. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pecado contra camino no tem lei? ¿El pecado cuenta para las personas si no hay ley? Agora, tendo em conta que o bem não está pensando para meio de lei para o algo salvar. Mire que la Biblia no nos dice que por medio de la ley eres Mas salvo, é não para picoir. porque no hablo eso. Lei está revelando boa condição pecaminosa. La ley te revela tu condición pecaminosa Aquele se vive como um guia para guiar o Salvador. y te sirve como una guía para guiarte al Mas Salvador. agora me diga a minha condição pecaminosa. Porque cuando vea mi condición Agora é pecaminosa lei contra um espírito me delante. y cuando vea la lei que es un espejo delante de mí, Me dá mira como me não cumpre com ele. veo que no puedo cumplir con ella. Me tem uma justiça sushi, pai sushi. Tengo mi ropa sucia, mi justicia está Então, sucia. o que está passando hoje? Y entonces, ¿qué pasa? Me quer é Salvador. Quiero encontrarme con el Salvador. Mas agora me quer para o mundo que pode livrar minha condição. Porque quiero a alguien que me pueda librar de Pero a eso. lei está querendo permanecer para sempre. Pero la ley permanece para siempre. Mas agora me está revelando minha condição. Porque es ella la que me revela mi condición. Então, ora o mundo está pentejo. Y cuando el mundo la rechaza, Ora religioso não está pentejo. cuando los religiosos la rechazan, Não toca aceitar actos de imoralidade. todos ellos aceptarán actos de inmoralidad. Mas agora, pouco a pouco, Porque poco a poco não está me casando com algo na igreja. ellos mismos casarán hombres con hombres de las iglesias. Não está ninguém também? Não está ninguém. Assim. ¿Lo vimos o no lo vimos, hermanos? Não sei se. Vamos a seguir. Ora Deus vai me ser do Sinai. Cuando Dios bajó en el monte de Sinaí, Meu amigo, na Deus sua presença. mis amigos, la presencia de Dios, Dá que Deus está misericordioso. gracias a Dios que Dios es un Dios Mas o Deus misericordioso, me sacou isso de tal maneira. porque Él se cubrió de tal manera Para ele não contratar o dono de ser aí. para aquellas personas que Para estaban no alrededor morir. del monte no murieran. Deus a parte ele me ser de Sinai Dios bajó en el monte de Sinaí para escrever sua lei. para escribir su ley. Então, tem aqui que eu estou pensando. Miren lo que nos dice. É demonstração grandiosa de poder de Deus. Ora com ela tuna a lei e demonstra quão importante lei está. La grandiosa demostración del poder de Dios cuando dio la ley y mostró su importancia. Ok. Éxodo 30, 18 e 19 diz: E inteiro pueblo estava a observar, estrena, el lámpara, el sonido de trompeta e el cero estava da uma. E ora o pueblo, amiga, está aqui, não estava a temblar e aquela para na uma distância. E ora ele não avisa Moisés: papia conosco e nós lo escuta, mas não leva Deus papia conosco para nós não morrer. En Éxodo 20, 18 dice: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Deus, sua presença La presencia de Dios estava terrível. era temible. Meu irmão, é o momento que Deus chega, Mis hermanos, en el momento en que llegó, siendo que Deus está dando distância com o povo, siendo que Dios estaba lejos del pueblo, pero o povo não era consciente, porque estava a presença de Deus estava dentro. y el pueblo que estaba consciente que era la presencia de Meu Dios que estaba irmão, ahí, o povo acabou de temor sumamente grande. mis hermanos, el pueblo cayó en un temor sumamente grande. Adonante com Moisés. Y le dijeron a Moisés: Meu irmão, Deus é um Deus de amor. Mis hermanos, Dios es un Dios de amor, Pero o Deus de amor aí pero ese Dios de amor está temível. es temible. O povo diz: Y el pueblo dijo: Moisés, Moisés, papel conosco. tú habla con nosotros. O Deus de amor aí Ese Dios de amor, não largue papel conosco. no dejes que hable con nosotros. Enviamos também Deus. Benta Deus aqui, benta Deus allá. Como que está?
A veces comemos a Dios y nos tiramos por aquí, por allá, como sea. Ya nós também, igreja, A veces venimos a la iglesia para adorar a Deus para adorar a Dios com mente côncota. con una mente como sea. Jesus, a morrer para a salvação de Eromaki, dele, de Eromaki, de cada um de nós. Cristo Jesús murió por la salvación de ese hermano, de ese y de cada uno de nosotros. Nós também para alabar e agradecer a Deus por sua bondade e misericórdia. Venimos para alabar y agradecer a Dios por su bondad y su misericordia. Como pode possível que eu pode ter em mente ¿Cómo puede ser posible que yo tenga en mi mente divisão entre irmão e irmão? división entre hermano con hermano? Nós estamos podendo, Comprendimos, hermanos. nós também seguimos eles, Venimos a hacer de todo en la iglesia, pero eu não quero dizer que está aqui, pero no quiero hacer esto. que todo Cuidado, nós assim, seguimos. e que nós civilizamos. A lei de Deus, caráter de lei de Deus, lei está perfeita, lei está verdade, está revelar picar, está combater alma, está para sempre, obediência na lei está dando paz, ele usa nós. Carácter de la ley de Dios. La ley es perfecta, es verdad, revela el pecado, convierte el alma, es para siempre. La obediencia a la ley trae paz y nos juzgará. Ok, guarda, meu irmão. Miren, mis hermanos. Senhor demonstra-nos, de Salmo 19:7, Señor nos muestra en los Salmos 19:7. a lei do Senhor está perfeito e está restaurando a alma, o testemunho do Senhor está fiel, está asciende, sempre dirá, sabe. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Que a lei está perfeito. ¿Qué es la ley? Perfecta. Se está perfeito, Si es perfecta, de quando nós rechazamos? ¿por qué la rechazamos? Então nós vamos ler. Y si seguimos viendo, Esta missa de Salmo 119:142. Boa justiça da justiça eterna e por lei da verdade. en Salmo 119:142 dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Nós vamos primeiro. Vamos a seguir. Romanos 3:20 da missa. Para sombra, para meio de obra de lei, nenhum rende não está justificado de sua vista. Escuta bom. Escuchen bien. A obra de lei brinda para o ar da lei para o ar justificar não está verdade. Lei está revelando minha condição pecaminosa. Pelear para guardar la ley no te va a justificar de tu pecado. Pastor, mas se me rechazar a lei, Porque si rechazo la ley, me está revisando como não está um pecador. estoy diciendo que no soy pecador. Ao final assim. ¿O no es Desse así? Bíblia assim. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Então, esse revisando. Nos sigue diciendo, Para sombra, de lei está bem conhecimento de pecado. porque nos sigue diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Minha pergunta na emocional hoje. Mi pregunta a ustedes hoy en la noche es, Jesus acabou com a lei? ¿Jesús quitó la ley? Jesus acabou com a lei? ¿Jesús quitó la ley? Ok. Agora nós vamos pensar de maneira religiosa, não filosofia ainda. Vamos a pensar como los religiosos filósofos. Se Jesus acabou com a lei, Si Jesús quitó la ley, quem é pecador? ¿quién es pecador? Ok. Nadie. Sabe o que nós temos? Sepamos lo que tenemos. Conhecer a Escritura Conozcamos la Escritura e viver a Escritura. y vivamos la Escritura. E Deus se dice, uau. El Señor nos sigue E diciendo, como gente não está compartilhando hoje? ¿por qué la gente no se convierte hoy O en día? gente está acumulado na igreja. Muchas personas están acumuladas en la iglesia. Talvez Jesus pensa algo muito grande. Por eso Jesús dijo algo muy grande. Não é gente que pensa, Senhor, Senhor. No aquel que me diga Señor, Señor, Eu tenho o reino de Deus. entrará al reino de Mas Dios. isso quase vontade de Deus. Mas aquel que haga la voluntad de mi Então, Padre. Isaías 46, 10 de missa. Isaías 46:10 dice, Sim, 46 dias, sim.
Voluntad de Dios es ley. La voluntad de Dios es ley. El ley La es una revelación de Dios su carácter. La ley es una revelación de Escucha aquí cuando Dios dice. su carácter. Escucha aquí cuando dice el Salmo aquí. Escúcheme. Eso es este Michelle. salmo. El ley del Señor está perfecto y está restaurando el alma. ¿Quién está así? ¿Qué hace? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma. ¿De cómo te convertir el alma? Está revelado en mi condición pecaminosa. ¿Por qué convierte el alma? Porque te revela la Mi condición hermana, pecaminosa. ¿quién conmigo su condición? ¿Quién está? Mis hermanos, cualquiera que mire la condición en la cual está, Es que sale de culpa malo que está aquí. quiere salir de este cuerpo de mal, Es que cambia. quiere cambiar. Entonces la ley Y la ley te sirve te sirve para convertir el alma. para convertir el alma. Entonces, ¿de cómo los mundos no te van a convertir? ¿Y por qué el mundo no es convertido? ¿De cómo está legalizando actos de inmoralidad? ¿Por qué legalizan actos de Pasó inmoralidad? a rechazar la ley de Dios. Porque rechazaron la ley de Dios. Of no. ¿O no? Se te convertir el alma. Se convierte el alma. Entonces, si dices así, Y si lo rechazo, ¿qué te va a decir que te convertir? ¿a quién vas a ¿Qué convertir? te va a revelar? ¿Qué es su condición? ¿Quién te va a revelar tu condición? Ay, papá. Convertir el alma, el testimonio del Señor, la fiel, está siguiente, siempre llega a salir. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sensible. Esta misa sigue diciéndonos, no se necesita, no quiero venir para abolir, ok, no está paciente. Salmo 119, ok. Tiene que misa. Escuchen lo que dice. Es un cutastima, bolei, tem gran paz. Y nada no te hace, nada te pecar. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nada tem gran paz. Tienen gran paz. O mundo está brigando por paz. El mundo está peleando por una paz. Nunca nada no llega a nadie. Nunca llegarán a De cómo llegar. nada no llega a nadie. ¿Por qué no tendrán Pasó paz? nada pensando ley de Dios. Porque apartaron la ley de Dios. El pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, Pues aquí nada, con esto, me tiene que comprender tengo que comprender que el mundo está brigando con él, brigando por él. que está peleando el mundo allá afuera Entonces, ¿qué está viniendo? y que está viniendo, Of no. ¿o no? Entonces, nós precisamos levantar o mais rápido possível Y nosotros tenemos que despertar ahora para predicar a verdade de Deus de sua pureza total. para predicar la verdad de Dios en toda su pureza. A presença de Tiago 2,18 diz: papel assim e ato assim, maneira estão como este guarda juzgar para a lei de liberdade. Por eso Santiago 2:12 nos dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amém. Meu amigo, não. Solamente tem o poder de Cristo nos guarda a lei de Deus. Solamente por medio del poder de Cristo podemos guardar la ley de Dios. Então, para nós cumprir com a lei de Y Deus, para poder cumplir con la ley de Dios, lei do Espírito. la ley del Espíritu, Meu irmão, o Senhor te diz assim aqui, escuta. el Señor dice De Juan 3:3. Jesús a contestar Nicodemo, ele a contestar e disse: de verdade me te avisava, se ele não nasce de novo, ele não pode mirar o reino de Deus. Respondiendo Jesús a Nicodemo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok. Que vem bom, Así que tú a mim, y yo, quando ele não pode pensar, razonar, que somos personas que podemos pensar y razonar, Jesus está pensando a noite. Cristo te está diciendo hoy en la noche: De verdade me te avisava. de cierto te digo, Se você não nascer de novo, si no naces de nuevo, pues no por mi reino de Dios. no verás el reino Que de me Dios. Dios nos pida, O sea que en nuestra me vida dos nacimientos. hay que ver, No. Dos nacimientos. hay que tener dos nacimientos. Tiene nacimiento de nos mayor, El nacimiento de cuando naces tiene nacimiento como te nacer en el reino de Dios. y el nacimiento de cuando naces en el reino de Dios. Pues vamos a tener que aceptar a Jesús como un salvador personal. Porque tienes que aceptar a Cristo como tu Entonces, Salvador tiene que ir a la personal. misa.
Y escuchen lo que dice. Jesús contesta: de verdade, me avisado, se o homem não nasce de água e de espírito, ele não poderá el reino de Dios. Y siguió contestando Cristo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que ele nasce de água, por meio de bautismo, Quiere decir que nacer de agua es por medio del bautismo, pero el nascimento não é se cada junto de água e espírito. pero agua y Espíritu tienen que estar juntos. De como não fica cada junto, ¿Por qué tienen que estar juntos? passou a palavra aqui, Porque la a palabra palavra espírito e vida. es palabra, la palabra es Espíritu y vida. Que ele ora nasce de água e espírito, nada junto. O sea que cuando naces de agua y Espíritu, que es junto, Você pega homem novo que está de novidade de vida. serás una persona nueva, renovada en esta vida. Mas você pipa para agradar por mês mais. Porque no vivirás para agradar a ti mismo. Você pipa para agradar a Deus. Vivirás para agradar a Dios. Então pipa para agradar a Deus. Y vivir para agradar a Dios Está poniendo de acuerdo con Dios su palabra. es ponerme de acuerdo con la palabra de Mas sobre Dios. a palavra de Deus, Porque la palabra de é Dios espírito e vida. es Espíritu y Então, vida. ora me quer entender. Y cuando creo en Él, Ora me aceitar sua cuando palavra. acepto su palabra, Você sentir a presença de Deus. vas a sentir la presencia de Deu Dios vida. en tu vida. Decisão La decisión la tem cada um de nós. está en cada uno de nosotros. Deus é criado com liberdade. Dios te dio la libertad Para escolher. para escoger. Está assim sua palavra clara na boca. Hace su palabra clara para Pero ti, decisão para seguir pero la decisión de está seguirlo em uma. está en tus manos. Então, não quero que você veja a eternidade fora. Y no creo que vayas a botar la eternidad. Não quero que você aceitar Jesus. Creo que aceptarás a Cristo É Jesús entregar a vida de Deus. y entregarás tu vida en su mano. Meu amigo, vamos dizer. Mis amigos, vamos a cerrar. Romano 8:13 diz. Romanos 8:3 nos dice: Sim, vai dizer. Pastor, lo que lei não pode assim como estava da tempo dor de carne, Deus assim mandando su Mesías de semelhança de carne de picar e como ofrenda para picar. Ela condena a picar de carne para exigência de lei por guardo cumprir de quem? De nós que denota carne segundo carne, mas segundo espírito. el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios. Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Então, quando se caminha conforme o espírito, ¿Y cómo podemos caminar conforme al Espíritu? queriendo Creyendo de palavra, en la palabra, queriendo de Jesús, creyendo en Cristo queriendo de Jesús, palavra, creyendo en la palabra de palavra. y viviendo la palabra. Então, como digo, meu irmão, ¿Comprendimos, mis hermanos? que vem de aqui para diante, De aquí en adelante, Deus vai ter gosto de cada um de nós. Dios tendrá gozo en cada uno de nuestras De vidas. maneira ele disse aqui, único eu dije, Como le dijo a su único hijo, ele tem gosto de quê? que tiene gozo en él. Deus tem gosto de cada um de nós. Dios tendrá gozo en cada Quando uno nós de podemos nosotros. ter perto. Pero tenemos que ponernos de Mas acuerdo con quando él. viva para nós, Porque no vives para ti quando mismo, viva para a glória de Deus. vives para la gloria de Dios. Meu irmão, Deus escreveu em nosso coração. Dios escribió su ley en nuestros corazones. Todos me podem Cristo que Ele te dá me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza. Ora me diz a mim, pô, Cuando yo digo no puedo, Jesus está confirmando. Jesús me confirma: Todos me podem, todo lo puedo, pero de pero en Cristo, que te dá me fortalece. que me da fortaleza. Meu amigo, Mis amigos, Deus ajuda cada um de nós. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Deus bendice a nós. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amanhã à noite, Mañana a la noche nós estudamos tema muito importante. vamos a estudiar un tema muy importante. De como não é sábado. ¿Por qué no el sábado? De como não é sábado. ¿Por qué no el sábado? Esta é uma contraditória, Suena muy pero contradictorio, vamos necessitar de como não é sábado. pero tienen que saber por qué no el sábado. Amanhã à noite estuda o tema. Mañana a la noche estudiaremos este tema. Pero hoje à noite, Pero esta noche, como é que nós vamos? antes de que nos vayamos, Minha pergunta está hoje à noite. mi pregunta es: Quanto de nós ¿cuánto de nosotros queremos ser Jesus? queremos decirle a Cristo? Mas compreender hoje à noite. Comprendimos lo que nos E me hablaste que someter-me nisso. y quiero someterme a Que mí mismo. entregar minha vida não.
Quiero entregar mi vida a ti. Mi hermano Jesús te redime. Mis hermanos, Jesús volverá. Jesús te se redime. Jesús está pronto por venir. Dios cuida cada uno de Dios nós. nos ayude a cada uno de Dios nosotros. bendicionamos. Dios nos bendiga a cada No uno de perde nosotros. amanhã à noite. No te pierdas mañana en la noche. Evitar eu estou com uma anta nova. Invita a todos los hermanos que nos Durante ayuden. esse máquina, nós vamos aprender tudo tranquilidade. Durante toda esta semana vamos a hablar con mucha gente. Mas nós temos coisas sumamente importantes para si. Porque tenemos cosas sumamente importantes para aprender. Deus bendiga. Dios lo bendiga a cada uno de Agora ustedes. você apaga. Pongamos de pie Vamos ter palavra de hoje. para tener una palabra de oración. Oremos, hermanos. Querido y bondadoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de la palabra que ha traído esta noche para cada uno de nosotros. Padre querido, permite que a través del Espíritu Santo esas palabras puedan quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, y puedan ayudarnos, Señor, realmente a vivir tu palabra y a vivir la vida, Padre eterno, que tú deseas y has provisto para tus hijos. Ahora que vamos a salir de este lugar, te rogamos, Señor, que podamos ser portavoces de tu palabra, que con nuestro testimonio y nuestras actitudes nosotros podamos también mostrar ese amor y ese deseo que tú tienes para que el hombre pueda entender el camino que ha de seguir para la salvación. Ayúdanos, Señor, cada día a cumplir con el deber moral cristiano y tráenos mañana, Padre, para así poder seguir estudiando tu palabra. Porque te lo rogamos, pedimos, no porque haya mérito en nosotros, no porque haya derecho alguno, pero por la sangre preciosa y sagrada de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a colocarnos de pie, por favor.